El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de hoy nos presenta el encuentro de Jesús y un leproso. De este hombre no se dice nada más, solamente eso. El evangelista Marcos se refiere a él solamente según su condición. Él es leproso. Nosotros sabemos que los leprosos eran gente que vivía excluida, marginada, es decir, tenían que vivir fuera de la ciudad, vivían generalmente en cuevas, donde se protegían del frío, del calor, tenían que tener vendadas las partes del cuerpo en las que sufría la lepra, tenían que llevar algo, una campana o algo que indicara a la distancia que ellos estaban ahí. Tenían que decir «soy leproso» o «impuro» cuando se acercaban a una persona que no tenía la lepra. Entonces, de estas personas que están fuera de la ciudad, de estas personas que están excluidas completamente de la vida, una de ellas sale al encuentro de Jesús. Y aparece ahí ante Jesús para pedirle ayuda con esa expresión. Dice: «Si quieres, puedes purificarme». Y Jesús así lo hizo. Una de las cosas que más llama la atención, vieron que no se dice que Jesús lo cura, dice que Jesús lo purifica. Esto es porque en la época de Jesús se llamaba lepra a cualquier enfermedad o marca de la piel. Por eso no se le considera una enfermedad, sino algo mucho más profundo. La lepra era una condición de vida. Por lo tanto, esta purificación es mucho más honda y mucho más profunda de todo lo que nosotros podemos pensar. Jesús, al purificarlo, lo sana internamente y le cambia la mirada, tanto a él como a los demás. Y a partir de ese momento su vida no será el mero anonimato de una impureza social, sino que va a pasar a ser el protagonismo de una vida vivida con nombre y apellido. Una vida no más marginal, sino una vida integrada, una vida vivida desde la autenticidad de lo que se es y no desde el prejuicio.
Otro dato que llama la atención tiene que ver con el gesto que Jesús hace. Jesús también tiene el recurso de curar a la distancia, por ejemplo. Podía haberle dicho desde lejos. Sin embargo, Jesús rompe una barrera que es la barrera de la indiferencia. Jesús se conmueve, Jesús se acerca, Jesús lo toca. Como que Jesús se pone en riesgo. Es que en el fondo esa era la única forma posible de encontrarse con este hombre, de reconocerlo en su dignidad, de abrazarlo como hermano, es decir, de purificarlo. No había que purificar solamente las heridas de la lepra, había que purificar las heridas que él tenía en su dignidad humana. Lo que vence Jesús es algo que es muy difícil de vencer en nuestra sociedad de hoy y creo que en la de todos los tiempos. Eso que se llama prejuicio. La única pregunta que Jesús no se hace es la más importante de las preguntas que no hay que hacer. ¿Qué pasa si lo toco? Cuando yo me pregunto qué es lo que pasa, ahí empieza el prejuicio, y ahí empieza la distancia, y ahí empieza el miedo. Siempre pongo una anécdota de un sacerdote que contaba que hablando una vez con una persona que estaba en situación de calle, esta persona le decía: Padre, lo que más me duele a mí no es tanto no conseguir comida, ni qué ponerme, ni conseguir algo para beber. Lo que a mí me mata es que la gente sigue de largo, no me mira, no me tiene en cuenta. Yo creo que es lo que el Papa Francisco entiende como eso de globalización de la indiferencia. Muchas veces corremos el riesgo de que nuestro corazón se vaya convirtiendo poco a poco en piedra y pasamos como inadvertidos frente a los hermanos que hoy no tienen lepra, pero que están tirados tal vez en la calle porque pueden estar consumidos por la droga o por el alcohol, jóvenes que no tienen oportunidades y que están malgastando su vida en cualquier tipo de vicio. Esos son los leprosos de hoy. Es esa joven que tal vez no le quedó otro recurso que salir a prostituirse porque nadie le habló del sentido de la vida. O tal vez ese otro joven que usa ese recurso de salir a vender droga porque piensa que va a hacer algo de dinero y que va a ser reconocido en su barrio y que va a ser alguien. Esos son los leprosos de hoy. Entonces la pregunta que no nos podemos hacer de ninguna manera es: ¿qué pasa si me acerco? ¿Qué pasa si lo toco? ¿Qué pasa si le hablo? Pero hay dos preguntas que sí debemos hacernos frente a este evangelio de hoy. La primera, como siempre, tiene que ser a nivel personal. ¿Cuáles son mis lepras, las de hoy? ¿Sé reconocerlas? ¿Qué cosas mías me hacen sentir excluido de la misericordia de Dios? ¿Lo dejo a Jesús que toque o mi orgullo me hace esconder la herida? Y la segunda pregunta es: ¿qué hago yo frente a la lepra de mi prójimo? ¿Busco la forma de ponerme al servicio? ¿O me justifico con diferentes excusas para no hacerme cargo,
para no tocar las heridas, para no encontrarme. Ojo que acá estamos todos incluidos, yo el primero. Y sin embargo, tal vez Jesús me está esperando ahí para regalarme algo especial. Y yo me lo pierdo. Pero para poder encontrarme tengo que hacer como Jesús, tengo que asumir el riesgo. Sin embargo, muchas veces nos parece que estamos corriendo otro riesgo y sin embargo ese sí que no existe. Y es el de pensar que Dios lo primero que mira del ser humano es su pecado, su error, su impureza, su situación de irregularidad canónica, si cumple con las reglas o no cumple. Nada de eso tiene que ver con el Dios que anuncia Jesús. Lo primero que brilla a los ojos de Dios es que nosotros somos sus hijos, todos, y no solamente algunos. Todos los seres humanos somos dignos por proceder de un mismo Padre. Pidámosle entonces a María, la Virgen, la Madre de Dios, y a su esposo San José, dos cosas en este día. Por un lado, si en la vida se nos presenta un hermano con algún tipo de dificultad que lo aleja de la sociedad, dejémonos encontrar por su dolor, por su sufrimiento. Y tratemos, pongamos todo para ser esa iglesia con la que Jesús sueña. Porque sueña con esa iglesia que va caminando en la historia, pero que con sus actitudes va como apurando la llegada del reino. Y por otro lado, darnos cuenta que Dios se hace presente en nuestra historia, en el mundo. Y que así como hizo el leproso en el Evangelio con Jesús, que se le acerca y le dice, si quieres puedes purificarme, así también hoy nosotros podemos acercarnos a Dios sin temor, sin desconfianza, porque Dios no vino a quitarnos nada, Dios no vino a pedirnos nada, vino a ayudarnos, vino a salvarnos. Que así sea.